En la fiesta de compromiso de mi hermana, mi inocente hija de 10 años accidentalmente manchó con chocolate los guantes blancos de su tía. Lo que pasó después me dejó sin palabras. Mi hermana Alejandra se levantó de su silla como una furia, tomó a mi pequeña Natalia del brazo con tanta fuerza que la niña gritó, y frente a todos los invitados le gritó: «Eres una mocosa destructiva igual que tu madre. Arruinaste mis guantes de $500. La copa de champán que tenía en mi mano se estrelló contra el suelo de mármol. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. El salón quedó en silencio absoluto. Los 80 invitados nos miraban con una mezcla de horror y curiosidad morbosa. Alejandra, con su vestido color marfil y su sonrisa de satisfacción cruel, sostenía los guantes manchados como si fueran evidencia de un crimen. Natalia lloraba desconsoladamente, sus lágrimas mezclándose con el chocolate que aún tenía en las comisuras de la boca. Pero en lugar de consolar a mi hija o disculparme como todos esperaban, me levanté lentamente, saqué un sobre manila de mi bolso y se lo entregué a Alejandra con una sonrisa serena. Ábrelo ahora, hermana. Creo que es el momento perfecto. Soy Esperanza Morales, madre soltera de 32 años, y hasta ese momento había creído que mi hermana menor era la persona más importante en mi vida después de mi hija. Habíamos perdido a nuestros padres en un accidente cuando ella tenía 18 años, y desde entonces yo había sido su sostén económico y emocional. Lo que Alejandra no sabía era que el sobre que tenía en sus manos contenía las pruebas de 5 años de sus mentiras, traiciones y manipulaciones. Y estaba a punto de descubrir que la hermana tonta y generosa que había estado explotando todos estos años había guardado cada recibo, cada mensaje y cada evidencia de su verdadera naturaleza. Durante 5 largos años, había mantenido a Alejandra en un estilo de vida que ni siquiera yo podía permitirme. Trabajaba doble turno como enfermera en el hospital municipal para pagar su apartamento en la zona exclusiva de la ciudad, sus clases de francés, sus tratamientos de belleza y su guardarropa de diseñador. Cada mes transfería religiosamente $1,200 a su cuenta, convencida de que estaba ayudando a mi hermana pequeña a encontrar su camino. Alejandra había perfeccionado el arte de hacerme sentir culpable. Me decía que era mi responsabilidad cuidarla, porque nuestros padres me habían nombrado su tutora legal, que sin mi apoyo terminaría en la calle, que solo necesitaba un poco más de tiempo para establecerse. Pero la traición que más me dolía no era el dinero. Era cómo había estado envenenando a mi familia contra mí y contra Natalia. Durante años, había estado susurrándole a nuestros tíos y primos que yo era una madre negligente, que Natalia era una niña problemática sin disciplina, que yo la malcriaba porque me sentía culpable de ser madre soltera. Le decía a todo el mundo que ella era quien realmente se preocupaba por el bienestar de mi hija, que yo estaba demasiado ocupada trabajando para ser una buena madre. La gota que colmó el vaso había llegado 3 semanas antes de su fiesta de compromiso. Mi tío Roberto, hermano de mi difunta madre, me había llamado para decirme que Alejandra le había contado que yo tenía problemas con las drogas y que estaba considerando pedirle a los servicios sociales que le dieran la custodia de Natalia. Ella solo quiere lo mejor para la niña, me había dicho con voz preocupada. Dice que tú no estás en condiciones de cuidarla adecuadamente. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por la mentira en sí, sino por darme cuenta de que mi hermana había estado planeando quitarme a mi hija mientras yo pagaba sus lujos. La humillación de saber que mi propia familia creía que yo era una drogadicta irresponsable me atravesó como una daga, pero en lugar de confrontarla inmediatamente, decidí investigar qué más había estado diciendo sobre mí, y lo que descubrí me heló la sangre. Alejandra había estado contándole a todo el mundo que mi trabajo como enfermera era solo una fachada, que en realidad yo me dedicaba a vender medicamentos del hospital. Le había dicho a mis primos que por eso podía darme el lujo de mantenerla, insinuando que mi generosidad venía de actividades ilegales. Había plantado la semilla de la duda sobre mi carácter moral en cada reunión familiar, cada llamada telefónica, cada conversación casual, pero su venganza más retorcida había sido contra Natalia. Mi hija, que apenas tenía 10 años, había comenzado a tener pesadillas después de las visitas de su tía. Una noche, llorando en mis brazos, me confesó que Alejandra le había dicho que yo no la quería realmente, que la única razón por la que no la había dado en adopción era porque recibía dinero del gobierno por ella. «Mamá, ¿es verdad que soy una carga para ti?»,
me preguntó con su vocecita quebrada. Tía Alejandra dice que serías más feliz sin mí. Esa conversación marcó el punto de no retorno. Nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a lastimar psicológicamente a mi hija. No me importaba que fuera mi hermana. No me importaban los lazos de sangre ni las promesas que les había hecho a nuestros padres en sus lechos de muerte. La traición hacia mí era una cosa, pero usar a una niña inocente como arma emocional era imperdonable. Contraté a un investigador privado con mis ahorros de emergencia. Lo que descubrimos en 2 semanas superó mis peores sospechas. Alejandra no solo había estado difamándome con la familia, había estado investigando formas legales de quitarme la custodia de Natalia. Había consultado con 3 abogados diferentes sobre cómo demostrar que yo era una madre incompetente. Tenía carpetas llenas de evidencia fabricada, fotos de Natalia con pequeños rasguños normales de la infancia que había tomado sin mi conocimiento, grabaciones editadas de conversaciones telefónicas donde yo sonaba estresada, testimonios escritos de personas que había convencido de que yo tenía problemas. Pero lo más escalofriante era su plan a largo plazo. Había estado documentando cada peso que yo le daba, no para agradecerme, sino para usarlo en mi contra. Su teoría legal era que una persona que derrochaba tanto dinero en su hermana claramente tenía ingresos ilegales, y que eso la convertía en un peligro para su hija. Había construido toda una narrativa en la que ella era la tía responsable que intentaba salvar a una niña de una madre delincuente. El investigador también descubrió que Alejandra había estado saliendo con Ricardo, su prometido, durante 8 meses antes de terminar oficialmente con su novio anterior, un contador llamado Andrés que había estado locamente enamorado de ella. Había estado jugando con ambos hombres, diciéndole a cada uno que era el amor de su vida, mientras evaluaba cuál le convenía más económicamente. Ricardo había ganado porque tenía una tienda de autopartes próspera y una casa propia, mientras que Andrés solo era empleado en una oficina contable. Lo que más me impactó fue leer las conversaciones que había tenido con Ricardo sobre mí. Le había dicho que yo era una hermana envidiosa y amargada, que no soportaba verla feliz, que probablemente intentaría sabotear su matrimonio por celos. Le había advertido que yo era manipuladora y que no debía confiar en nada de lo que yo dijera sobre ella. Básicamente, había construido un muro de mentiras preventivo para que si alguna vez yo intentaba exponerla, nadie me creyera. Pero Alejandra había cometido un error crucial. Había subestimado mi inteligencia y mi determinación. Durante las 2 semanas de investigación, había comenzado a documentar todo meticulosamente. Grabé conversaciones telefónicas donde me pedía dinero con excusas elaboradas, fotografié cada transferencia bancaria, guardé cada mensaje de texto donde me manipulaba emocionalmente. También comencé a pedirle recibos por todo el dinero que le daba, diciéndole que lo necesitaba para mis declaraciones de impuestos. Mi plan era simple, pero devastador. Esperaría hasta su fiesta de compromiso, el día más importante para ella, rodeada de toda la gente que había convencido de que yo era una mala persona, y entonces revelaría la verdad. No era solo venganza, era justicia. Iba a exponer 5 años de mentiras, manipulación y traición frente a todos los que habían creído sus historias sobre mí. La noche antes de la fiesta, Natalia había estado especialmente nerviosa. «Mamá, no quiero ir», me había dicho mientras la ayudaba a ponerse su vestido rosa. Tía Alejandra siempre encuentra algo malo en lo que hago. Le acaricié el cabello y le prometí que después de mañana, su tía nunca volvería a lastimar sus sentimientos. No sabía que mi hija de 10 años estaba a punto de convertirse involuntariamente en el catalizador que necesitaba para ejecutar mi plan a la perfección. El accidente con los guantes había sido genuinamente accidental. Natalia había estado tratando de alcanzar una servilleta para limpiarse las manos después de comer un trozo de torta de chocolate, cuando accidentalmente rozó los guantes blancos de seda que Alejandra había dejado sobre la mesa. Una mancha pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para que mi hermana mostrara su verdadera cara frente a 80 testigos. La forma en que había gritado a mi hija, la fuerza con que la había tomado del brazo, el veneno en su voz al llamarla destructiva igual que su madre, había sido la introducción perfecta para lo que estaba a punto de revelar. Mientras Alejandra sostenía el sobre con manos temblorosas, yo me agaché para consolar a Natalia, quien seguía llorando por el grito que había recibido. «No llores, mi amor», le susurré al oído. «Mamá va a arreglar esto ahora mismo». Los invitados murmuraban entre ellos, claramente incómodos por la escena que acababan de presenciar. Ricardo miraba a su prometida con una expresión de confusión y disgusto que me llenó de satisfacción anticipada. Alejandra abrió el sobre con dedos temblorosos
y su rostro palideció gradualmente conforme examinaba los documentos. El primer papel era un estado de cuenta bancario que mostraba 5 años de transferencias mensuales por $1,200 cada una, sumando un total de $72,000. Sus ojos se movían frenéticamente de una página a otra, fotografías de ella en restaurantes caros mientras me decía que no tenía dinero para comer, capturas de pantalla de sus redes sociales presumiendo vacaciones que yo había financiado mientras le contaba a la familia que estaba pasando hambre. Y lo más devastador de todo, transcripciones de las conversaciones donde había planeado quitarme la custodia de mi hija. ¿Qué es esto?, balbuceó, pero su voz ya había perdido toda la arrogancia anterior. Los invitados comenzaron a acercarse, curiosos por ver qué contenía ese sobre que había transformado tan dramáticamente la expresión de la prometida. Ricardo fue el primero en tomar uno de los documentos, y su cara se endureció mientras leía. Alejandra, ¿qué significa esto de documentar comportamiento negligente de la madre para proceder legal?, preguntó con voz peligrosamente baja. Mi hermana intentó arrebatarle los papeles, pero yo intervine con calma. Ricardo, creo que tienes derecho a saber con quién te vas a casar. Esos documentos muestran cómo Alejandra ha estado planeando sistemáticamente quitarme la custodia de mi hija mientras yo pagaba cada uno de sus lujos durante 5 años. El murmullo entre los invitados creció en intensidad. Tío Roberto se acercó con el ceño fruncido, claramente reconociendo las implicaciones de lo que estaba viendo. La humillación de Alejandra era palpable, pero yo estaba apenas comenzando. También encontrarás interesante. Continué dirigiéndome a Ricardo. La carpeta azul que muestra las fechas en que ella salía contigo, mientras todavía estaba oficialmente con Andrés. Aparentemente, estaba evaluando cuál de los dos le convenía más económicamente antes de tomar su decisión. Ricardo dejó caer los papeles como si quemaran, su rostro una máscara de asco y traición. Andrés, quien casualmente estaba entre los invitados como amigo de la familia, se acercó al escuchar su nombre. Cuando vio las fotos de Alejandra con Ricardo fechadas meses antes de su supuesta ruptura, sus ojos se llenaron de una furia fría. Así que por eso siempre tenías compromisos familiares los fines de semana, murmuró. Estabas construyendo tu futuro mientras me decías que me amabas. Mi prima Sandra, quien había estado particularmente fría conmigo en los últimos meses, tomó una de las transcripciones y leyó en voz alta. Esperanza claramente tiene ingresos ilegales. Nadie puede mantener a su hermana con tanto lujo siendo solo enfermera. Probablemente vende medicamentos del hospital. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra me miró con lágrimas en los ojos. Esperanza, nosotros creímos que yo era una drogadicta y una delincuente. Terminé la frase por ella. Sí, Sandra, eso es exactamente lo que Alejandra quería que pensaran. Mientras yo trabajaba turnos dobles para mantener su estilo de vida, ella estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación con toda la familia. La vergüenza en el rostro de Sandra era evidente, y pude ver la misma expresión reflejada en los rostros de varios otros familiares. Alejandra finalmente encontró su voz, pero las palabras que salieron fueron exactamente lo que yo esperaba. Más mentiras y manipulación. Esto es mentira. Esperanza está loca de celos porque encontré el amor. Ella fabricó todo esto porque no soporta verme feliz. Pero su actuación desesperada solo sirvió para hundirla más profundamente. Los invitados habían visto con sus propios ojos los documentos, las fechas, las pruebas irrefutables. Mi tío Roberto, quien había sido completamente convencido por las mentiras de Alejandra, se acercó con el rostro enrojecido de vergüenza. Esperanza, no tienes idea de cuánto lo siento. Ella me dijo que tenías problemas, que Natalia no estaba siendo bien cuidada. Incluso hablamos de llamar a los servicios sociales. Su voz se quebró al final, y pude ver que se daba cuenta de la magnitud de las mentiras que había creído. Lo sé, tío Roberto, respondí manteniendo mi voz calmada pero firme. Está todo documentado. Alejandra ha estado construyendo un caso en mi contra durante años, alimentando a la familia con mentiras sobre mi carácter y mi capacidad como madre, todo mientras yo pagaba religiosamente cada uno de sus caprichos. Natalia, quien había dejado de llorar y ahora observaba la escena con ojos grandes y atentos, se acercó más a mí buscando protección. Ricardo había estado leyendo más documentos, y su expresión se volvía más sombría con cada página. Alejandra, según esto, le dijiste a tu hermana que necesitabas dinero para medicamentos para una condición médica seria, pero estos recibos muestran que gastaste ese dinero en un tratamiento facial de $500. Su voz temblaba de indignación.
¿Hay algo, cualquier cosa, que me hayas dicho que sea verdad? La máscara de víctima de Alejandra finalmente se resquebrajó completamente. Tú no entiendes. Ella tiene dinero. Es mi hermana mayor. Es su responsabilidad cuidarme. Nuestros padres se lo pidieron antes de morir. Pero incluso esta última manipulación emocional sonó hueca después de toda la evidencia que había sido expuesta. Los invitados la miraban con una mezcla de disgusto y lástima. Nuestros padres nunca me pidieron que te mantuviera como una princesa mientras destruías mi vida, repliqué con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Me pidieron que te cuidara y te guiara, no que permitiera que me usaras y me traicionaras. Tomé el último documento del sobre, el más devastador de todos. Y este, querida hermana, es el reporte del investigador privado que contiene grabaciones de audio donde planeas cómo manipular a los servicios sociales para que me quiten a Natalia. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Incluso los meseros habían dejado de moverse para observar el drama que se desarrollaba. La madre de Ricardo, una mujer mayor con aspecto severo, se acercó y tomó el documento de mis manos. Después de leer durante varios minutos, miró a Alejandra con desprecio absoluto. Muchacha, intentar separar a una madre de su hija por dinero es lo más bajo que he visto en mi vida. Alejandra se volvió hacia Ricardo con lágrimas desesperadas, pero ya era demasiado tarde. Ricardo, mi amor, por favor, déjame explicarte. Yo solo quería proteger a Natalia de... Pero él levantó una mano para silenciarla. Su rostro una máscara de asco y decepción. No quiero escuchar más mentiras. En 6 meses de relación, aparentemente todo lo que me has dicho ha sido una fabricación. El compromiso que había tomado meses planear se desmoronaba en minutos. Ricardo se quitó el anillo de compromiso del bolsillo de su chaqueta, el mismo anillo que había planeado colocar oficialmente en el dedo de Alejandra esa noche, y lo dejó sobre la mesa junto a los documentos. El compromiso se cancela. No puedo casarme con alguien capaz de esto. Su voz era fría y definitiva, sin rastro de la adoración que había mostrado hacia Alejandra durante toda su relación. La venganza que había planeado meticulosamente estaba desarrollándose aún mejor de lo que había imaginado. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando mi prima Elena, quien había estado particularmente cruel conmigo en reuniones familiares recientes, se acercó con lágrimas en los ojos. Esperanza, nos hizo creer que eras irresponsable, que Natalia estaría mejor sin ti. Incluso hablamos de apoyarla si decidía buscar la custodia. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Exactamente lo que ella planeó que hicieran, respondí, sintiendo cómo años de dolor y humillación finalmente encontraban su propósito. Alejandra no solo me robó mi dinero, intentó robarme mi familia, mi reputación y mi hija. Todo mientras sonreía y me agradecía por ser la mejor hermana del mundo. Las lágrimas comenzaron a fluir por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de justicia finalmente servida. Andrés se acercó a Alejandra con una expresión que nunca le había visto antes. ¿Sabes lo que me duele más?, le dijo con voz quebrada. No es que me hayas engañado, es que me hiciste creer que estaba loco cuando sospechaba. Me hiciste sentir culpable por desconfiar de ti. Me manipulaste para que pensara que era un novio celoso e inseguro. Su dolor era palpable, y pude ver que su relación con la confianza estaría dañada por mucho tiempo. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, procesando la magnitud de la traición que acababan de presenciar. Algunos se acercaron a mí para disculparse por haber creído las mentiras de Alejandra. Otros simplemente me miraban con una mezcla de respeto y lástima, pero la mayoría miraba a Alejandra con una expresión que reconocí inmediatamente, la misma expresión que ella había cultivado en ellos hacia mí durante años. Disgusto, desconfianza, decepción. Mi hermana hizo un último intento desesperado de salvar algo de la situación. Se acercó a mí con los brazos extendidos, su rostro empapado en lágrimas que finalmente parecían genuinas. Esperanza, soy tu hermana. Cometí errores, pero podemos solucionarlo. Somos familia. Pero sus palabras sonaron huecas después de años de manipulación, y especialmente después de haber atacado verbalmente a mi hija frente a todos. Alejandra, dije con una voz más firme de lo que me creía capaz. Una verdadera hermana nunca habría intentado quitarme a mi hija. Una verdadera hermana nunca habría destruido mi reputación mientras yo sacrificaba mi propia comodidad por ella. Y una verdadera hermana definitivamente nunca le habría gritado a una niña de 10 años y la habría llamado destructiva frente a 80 personas. Mi voz creció en volumen con cada palabra,
y pude sentir la fuerza de años de dolor reprimido fluyendo a través de mí. El momento culminante llegó cuando la madre de Ricardo se dirigió a todos los invitados presentes. Creo que todos hemos sido testigos de algo muy importante esta noche, anunció con voz clara y autoritaria. Hemos visto cómo una mujer trabajadora ha sido sistemáticamente traicionada por la persona en quien más confiaba, y cómo esa traición casi resulta en la separación de una madre y su hija. Espero que todos recordemos esta lección sobre juzgar a las personas sin conocer la verdad completa. Sus palabras fueron como una absolución pública, una validación de todo lo que había sufrido en silencio durante años. Los murmullos de aprobación llenaron el salón, y pude sentir cómo la percepción de la familia sobre mí cambiaba completamente en tiempo real. Ya no era la hermana irresponsable y problemática que Alejandra había pintado. Ahora era la víctima trabajadora que había sido cruelmente manipulada y traicionada. Alejandra, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la narrativa, hizo algo que reveló su verdadera naturaleza más claramente que cualquier documento. Atacó directamente a Natalia. Todo esto es culpa de esa mocosa. Si no hubiera arruinado mis guantes, nada de esto habría pasado. Su voz se quebró en un grito histérico que hizo que varios invitados retrocedieran con expresiones de shock absoluto. Ese fue el momento en que incluso sus últimos simpatizantes la abandonaron completamente. Atacar a una niña, especialmente después de todo lo que se había revelado, fue el acto final que selló su destino social. Mi tía Carmen, quien había sido neutral hasta ese momento, se acercó y tomó a Natalia de la mano. «Ven aquí, mi amor», le dijo a mi hija con voz gentil. «Tu mamá es muy valiente y tú no tienes ninguna culpa de nada». Ricardo recogió el anillo de compromiso de la mesa y se lo guardó en el bolsillo. «Alejandra, quiero que recojas tus cosas de mi casa mañana. Enviaré a mi hermano para que esté presente durante la recogida. No quiero volverte a ver nunca más». Su tono era definitivo, sin rastro de la emoción que había caracterizado su relación durante meses. La transformación de un hombre enamorado a alguien que hablaba como si fuera un extraño fue brutal de presenciar. Los siguientes 30 minutos fueron un desfile de disculpas dirigidas hacia mí y confrontaciones dirigidas hacia Alejandra. Cada miembro de la familia que había creído sus mentiras se acercó para expresar su vergüenza y arrepentimiento. Mi primo Miguel, quien había sido particularmente frío conmigo, incluso se arrodilló frente a Natalia para pedirle perdón por haber dudado de su mamá. La imagen de mi hija, con su vestido rosa manchado de chocolate, recibiendo disculpas de adultos que habían sido manipulados para creer que yo era una mala madre, fue tanto desgarradora como vindicativa. Pero la justicia más satisfactoria vino de una fuente inesperada. Andrés, quien había permanecido relativamente silencioso mientras procesaba su propia traición, se acercó a Alejandra con una expresión de determinación fría. «Alejandra, hay algo más que debes saber. Durante nuestros 8 meses de relación, me presentaste a tu mejor amiga, Carmen. ¿Recuerdas? La que trabajaba en servicios sociales y que según tú podría ayudar con la situación de Natalia si alguna vez fuera necesario». El rostro de Alejandra se descompuso completamente al darse cuenta de hacia dónde se dirigía la conversación de Andrés. «Carmen me confesó la semana pasada que tú le habías pedido que investigara a Esperanza, que fabricara reportes negativos sobre su capacidad maternal. Al principio pensé que Carmen estaba exagerando por celos, pero ahora me doy cuenta de que todo era parte de tu plan». Las palabras de Andrés cayeron como bombas en el ya devastado mundo social de Alejandra. La revelación de que había intentado corromper a una trabajadora social para fabricar evidencia en mi contra fue la gota que colmó el vaso para los invitados restantes. Incluso aquellos que habían intentado mantener una postura neutral comenzaron a alejarse físicamente de Alejandra, como si su maldad fuera contagiosa. El círculo de personas alrededor de ella se había reducido a 0, mientras que yo estaba rodeada de familiares y amigos que finalmente veían la verdad. Mi tía Teresa, la hermana mayor de mi madre y la matriarca no oficial de la familia, se acercó a Alejandra con una expresión que no admitía discusión. «Alejandra, como la hermana mayor de tu madre, siento que debo decirte esto. Has traicionado no solo a tu hermana, sino la memoria de nuestros padres. Ellos te encomendaron a Esperanza no para que la explotaras, sino para que aprendieras de su ejemplo. Has fallado de la manera más espectacular posible». Las palabras de tía Teresa fueron como una sentencia final. En nuestra familia, su opinión era ley, y su condena pública significaba el ostracismo social completo para Alejandra. Los murmullos de aprobación llenaron el salón, y pude ver cómo mi hermana se daba cuenta de que había perdido no solo un prometido, sino su lugar en la familia que había manipulado durante años. Alejandra hizo un último intento desesperado de victimizarse.
Todos ustedes son unos hipócritas. Durante años me dijeron que Esperanza era demasiado generosa, que me estaba malcriando. Ahora la hacen ver como una santa. Pero su argumento sonó patético después de todas las revelaciones. Ser generosa es admirable. Ser manipulada mientras se es generosa es ser víctima, no cómplice. El final de la fiesta de compromiso fue surreal. Los invitados comenzaron a irse gradualmente, pero muchos se detuvieron para hablar conmigo, para disculparse, para expresar su admiración por mi fuerza y mi paciencia. Algunos incluso pidieron mi número de teléfono, queriendo mantener una relación más cercana conmigo ahora que sabían la verdad. La red social que Alejandra había construido contra mí se había convertido en mi propio sistema de apoyo. Ricardo fue uno de los últimos en irse. Se acercó a mí con expresión sombría pero agradecida. Esperanza, gracias por abrir mis ojos antes de que fuera demasiado tarde. No puedo imaginar haberme casado con alguien capaz de esto. Le estreché la mano y le deseé lo mejor. Era un buen hombre que había sido engañado por una experta manipuladora, y me alegraba de que hubiera escapado antes de arruinar su vida. Cuando finalmente solo quedamos la familia inmediata, tío Roberto se acercó con lágrimas en los ojos. Esperanza, nunca podré perdonarme por haber dudado de ti. Eres exactamente la hija que mi hermana hubiera querido que fueras, y Alejandra, su voz se quebró. Alejandra es todo lo que ella hubiera temido que se convirtiera. Sus palabras fueron como un bálsamo para heridas que no sabía que tenía. Alejandra, sentada sola en una esquina del salón devastado, finalmente parecía entender la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido un prometido y una boda, había perdido a su familia, su reputación y su único sostén económico. Cuando se acercó a mí una última vez, ya no quedaba rastro de la arrogancia o la manipulación que había caracterizado su comportamiento durante años. Esperanza, susurró con voz quebrada, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo trabajo, no tengo ahorros, no tengo a nadie. Pero sus palabras, que una vez habrían despertado mi compasión automática, ahora solo me llenaron de una satisfacción fría. Alejandra, vas a hacer exactamente lo que cualquier adulta de 26 años debería hacer. Conseguir un trabajo, pagar tus propias cuentas y aprender a vivir con las consecuencias de tus acciones. Le di la espalda por última vez y tomé la mano de Natalia para salir del salón. Mientras caminábamos hacia el auto, mi hija me miró con sus ojos grandes y sabios. Mami, ¿por qué tía Alejandra era tan mala contigo? Su pregunta simple me hizo reflexionar sobre cómo explicarle a una niña de 10 años la complejidad de la traición familiar y la manipulación psicológica. A veces, mi amor, le respondí mientras la ayudaba a subir al auto. Las personas que amamos no nos aman de la misma manera. A veces usan nuestro amor para lastimarnos. Pero lo importante es que nosotras sabemos quiénes somos realmente, y que hay muchas personas que nos aman de verdad. Natalia asintió con la seriedad que solo los niños pueden mostrar cuando están procesando verdades difíciles sobre el mundo adulto. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre los 5 años de manipulación y traición que habían llegado a su fin. La venganza que había planeado había superado mis expectativas más salvajes. Alejandra no solo había perdido su prometido y su boda soñada, había perdido completamente su lugar en la familia y su reputación en la comunidad. Más importante aún, había perdido para siempre la posibilidad de lastimar a mi hija o de interferir en nuestras vidas. Los meses que siguieron a la fiesta de compromiso desastrosa trajeron una transformación completa en mi vida y la de Natalia. La verdad sobre Alejandra se extendió rápidamente a través de nuestra comunidad, no por chisme malicioso, sino porque las 80 personas que habían sido testigos de los eventos esa noche naturalmente compartieron lo que habían visto con sus propios círculos sociales. El consenso era unánime. Alejandra había demostrado ser una persona de carácter profundamente deficiente, mientras que yo había mostrado una paciencia y fuerza extraordinarias. Mi relación con la familia extendida se transformó completamente. Primos que habían sido distantes durante años comenzaron a invitarme regularmente a sus casas. Tío Roberto insistió en que Natalia y yo pasáramos todos los domingos en su hogar, tratando desesperadamente de compensar los meses en que había dudado de mi carácter. Mis tías comenzaron a llamarme su sobrina favorita, un título que irónicamente había pertenecido a Alejandra durante años. Pero la vindicación más satisfactoria vino en forma de reconocimiento profesional. 3 semanas después de la fiesta, mi supervisor en el hospital me llamó a su oficina. Había recibido múltiples llamadas de familiares y amigos elogiando mi dedicación y carácter. Esperanza, me dijo,
Hemos decidido nombrarte supervisora del turno nocturno. Tu dedicación tanto profesional como personal es exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos. El aumento salarial significaba que por primera vez en 5 años podría enfocarme completamente en mi propia estabilidad financiera y la de Natalia. Alejandra, por otro lado, enfrentó las consecuencias inevitables de sus acciones. Sin mi apoyo financiero mensual, se vio obligada a mudarse de su apartamento de lujo a una habitación alquilada en una zona menos deseable de la ciudad. Consiguió un trabajo de medio tiempo como cajera en un supermercado, una ironía cruel considerando que había pasado años burlándose de las personas que trabajaban en empleos de servicio. Sus redes sociales, que una vez habían sido un escaparate de lujo y privilegio, ahora permanecían en silencio. Lo más devastador para ella fue el ostracismo social completo. Ricardo no solo canceló su compromiso, también se aseguró de que su círculo de amigos supiera exactamente por qué. Andrés, comprensiblemente devastado por haber sido engañado durante 8 meses, compartió su propia experiencia con amigos mutuos. La reputación de Alejandra en nuestra comunidad quedó permanentemente manchada. En una ciudad pequeña como la nuestra, donde la reputación lo es todo, esto equivalía a un exilio social. 3 meses después de la fiesta, Alejandra intentó un acercamiento desesperado. Me envió una carta larga y aparentemente emotiva, llena de disculpas y promesas de cambio. Pero después de años de manipulación, pude ver a través de su nueva estrategia. La carta estaba calculada para evocar compasión, llena de referencias a nuestros padres muertos y súplicas sobre lazos de sangre. Incluso había incluido una foto de nosotras cuando éramos niñas, una jugada emocional obvia y desesperada. No respondí la carta. En cambio, la guardé con todos los otros documentos relacionados con su traición. Mi terapeuta, a quien había comenzado a ver para procesar años de abuso emocional, me había explicado que los manipuladores rara vez cambian genuinamente. El arrepentimiento real, me dijo, se muestra a través de acciones consistentes durante años, no a través de palabras bonitas cuando las consecuencias se vuelven incómodas. La validación más inesperada vino de Carmen, la trabajadora social que Alejandra había intentado corromper. Me contactó directamente para disculparse y explicar toda la situación. Alejandra me presionó durante meses para que fabricara reportes negativos sobre ti. Me confesó durante una llamada telefónica larga y emocional. Cuando me negué, intentó chantajearme con información personal que yo había compartido con ella como amiga. Debería haberte advertido, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Carmen también reveló que había estado documentando los intentos de Alejandra de corromperla, anticipando que eventualmente necesitaría protegerse legalmente. Sus registros proporcionaron evidencia adicional de hasta qué punto Alejandra había estado dispuesta a llegar para quitarme a Natalia. Nunca en mis 15 años de trabajo había visto a alguien tan calculadamente maliciosa hacia un miembro de su propia familia, me dijo Carmen. Estoy agradecida de que hayas expuesto todo antes de que ella pudiera hacer daño real. 6 meses después de la fiesta, mi vida había alcanzado un equilibrio que no había experimentado en años. Sin la carga financiera y emocional de mantener a Alejandra, pude concentrarme en mi propia felicidad y la de Natalia. Inscribí a mi hija en clases de piano, algo que siempre había querido hacer pero que no había podido permitirme. Renovamos nuestro pequeño apartamento, compramos muebles nuevos y por primera vez en años, tuvimos ahorros en el banco. Natalia floreció sin la influencia tóxica de su tía. Sus pesadillas desaparecieron completamente, y su confianza creció notablemente. Sus calificaciones mejoraron. Hizo nuevos amigos en la escuela, y más importante, nunca más preguntó si era una carga para mí. La transformación en mi hija fue evidencia tangible de cuánto daño había estado causando Alejandra, incluso cuando yo no me daba cuenta completamente. El primer aniversario de la fiesta de compromiso desastrosa pasó silenciosamente, pero no sin reflexión. Había aprendido lecciones valiosas sobre los límites, la manipulación y el valor de la documentación. Más importante, había aprendido que la lealtad familiar no debe ser incondicional cuando esa familia está activamente trabajando para destruirte. 1 año después de los eventos, recibí noticias de Alejandra a través de mi prima Sandra. Aparentemente, había intentado reinventarse en otra ciudad, pero su reputación la había seguido a través de las redes sociales y contactos mutuos. Sus intentos de encontrar nuevas víctimas para manipular habían fallado repetidamente, ya que las personas ahora tenían acceso a información sobre su verdadero carácter. Está trabajando en un call center, me informó Sandra durante una de nuestras llamadas regulares. Vive sola, no tiene novio, y aparentemente ha intentado contactar a varios miembros de la familia para pedir dinero prestado. Nadie le ha respondido. La descripción de la vida actual de Alejandra no me causó satisfacción maliciosa,
sino una sensación de justicia cósmica cumplida. Lo más satisfactorio no era el sufrimiento de Alejandra, sino mi propia transformación. Me había convertido en una persona más fuerte, más astuta y más segura de mis propios límites. Mi relación con Natalia se había profundizado, ya que habíamos navegado juntas esta crisis y salido más unidas. Mi carrera había prosperado. Mi situación financiera era la mejor de mi vida adulta, y por primera vez tenía una familia extendida que realmente me valoraba. Durante una cena familiar en el segundo aniversario de los eventos, tía Teresa alzó su copa en un brindis que resumió perfectamente mi viaje. Por Esperanza, anunció, quien nos enseñó que la paciencia tiene límites, que la familia verdadera se demuestra con acciones, no con palabras, y que a veces la venganza más perfecta es simplemente permitir que la verdad salga a la luz. Los aplausos llenaron el comedor, y pude sentir el amor genuino de las personas que realmente importaban en mi vida. Natalia, ahora de 12 años y con una sabiduría que superaba su edad, me tomó de la mano durante el brindis. «Mami», me susurró, «¿extrañas a tía Alejandra?» Su pregunta me hizo reflexionar sobre los sentimientos complejos que había procesado durante 2 años. «Extraño a la hermana que pensé que tenía», le respondí honestamente. «Pero no extraño el dolor que me causaba. A veces es mejor estar sola que estar con personas que pretenden amarte mientras te lastiman». Hoy, 3 años después de esa fiesta de compromiso que cambió mi vida, puedo decir con certeza que la decisión de exponer a Alejandra fue la mejor que he tomado. No solo me liberé de años de abuso emocional y financiero, sino que protegí a mi hija de una influencia profundamente dañina. La justicia que se sirvió esa noche no fue venganza maliciosa, fue la consecuencia natural e inevitable de años de mentiras, manipulación y traición. Alejandra había sembrado vientos de engaño durante años, manipulando sistemáticamente a cada persona en mi vida, mientras sonreía y aceptaba mi generosidad. La fiesta de compromiso simplemente le permitió a esa cosecha de traición madurar públicamente, frente a todos los que había engañado. Ella creó su propia destrucción, yo simplemente me aseguré de que todos pudieran verla claramente. Mi hija creció entendiendo que el amor verdadero nunca debe doler, que la familia real protege y apoya en lugar de explotar y traicionar. Esa lección vale más que todo el dinero que perdí manteniendo a mi hermana durante 5 años. Y cuando miro hacia el futuro, veo un camino claro adelante, libre de manipulación, lleno de relaciones genuinas y construido sobre la base sólida de la verdad y la justicia merecida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.